¿Qué tal? A primera vista, un mapa del clima puede parecer, no sé, un montón de colores y líneas, ¿verdad? Pero en el fondo es mucho más que eso. Es como un idioma que nos cuenta la historia de cómo funciona nuestro planeta, desde el desierto más seco hasta la selva más tupida. Y hoy, justamente, vamos a aprender a leer ese idioma, no solo a ver el mapa, sino a entender la historia que nos está contando. Miren, el plan es sencillo. Primero vamos a ver el panorama general, el planeta y sus grandes zonas. Después nos vamos a meter de lleno a descifrar los símbolos de la temperatura y de la lluvia. Y al final vamos a juntar todo para que podamos leer un mapa climático de corrido. Es un paso a paso para volvernos unos verdaderos intérpretes de mapas. Bueno, arranquemos por lo más básico, la escala global. Porque antes de ir a los detalles, a las líneas y los símbolos, tenemos que entender el lienzo completo, que es, ni más ni menos, nuestro planeta. Esta imagen seguro nos suena a todos. Es la Tierra, con esas grandes franjas de colores. La zona cálida ahí, en el medio, abrazando el Ecuador, las zonas templadas a los lados y las frías en los polos. Pero esto es más que un dibujo bonito. Son los grandes escenarios donde ocurre la vida, todos definidos por el clima. Y claro, aquí la pregunta es inevitable. ¿Por qué está todo tan ordenadito? Esto no es al azar, ¿eh? Hay una razón física, una causa fundamental que explica por qué el Ecuador es cálido y los polos son polos. Y aquí está la respuesta. Todo, absolutamente todo, se reduce al ángulo con que llegan los rayos del sol. Fíjense, en el Ecuador, los rayos pegan casi de frente, concentrando toda su energía en un área pequeña. Pero a medida que nos vamos a los polos, esos mismos rayos llegan más inclinados como de refilón. La misma energía se reparte en un área mucho más grande. ¿El resultado? Menos concentración de calor. Así de simple. Entonces, para ponerle un nombre oficial, una zona climática es una región gigante del planeta que comparte por mucho tiempo condiciones parecidas de temperatura y de lluvia. Y es justo la mezcla de esos dos ingredientes lo que da forma a todo, desde una tundra congelada hasta un desierto que te rostiza. Y estas se agrupan en tres categorías principales, que son la base de cualquier mapa del clima que veamos. La zona cálida, ahí en el centro. Las zonas templadas, al norte y al sur, que es donde vive la mayoría de la gente. Y las zonas frías, en los dos extremos. Estos son, por así decirlo, nuestros continentes climáticos. Muy bien, ya tenemos el panorama completo. Ahora vamos a meterle la lupa, a hacer zoom y empezar a descifrar los símbolos. Y el primer elemento de este idioma que vamos a aprender es la temperatura. Y resulta que se representa con líneas. Pero, a ver, pensemos un momento. ¿Cómo se dibuja algo que no se puede ver? La temperatura no tiene forma, no es un río ni una montaña. Bueno, aquí es donde los que hacen los mapas usan una herramienta súper ingeniosa para hacer visible lo invisible. Esa herramienta se llama isoterma. Imaginen las curvas de nivel en un mapa de montañas, esas que unen puntos con la misma altura. Bueno, una isoterma hace exactamente lo mismo, pero en lugar de unir puntos con la misma altitud, conecta todos los lugares del mapa que tienen la misma temperatura. Así podemos ver la forma del calor. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Estas líneas, las isotermas, no van por cualquier lado. Muchas veces siguen el contorno de las cordilleras y las montañas. ¿Y por qué? Porque hay una regla de oro. A más altura, menos temperatura. A este principio, a esta regla, se le conoce como gradiente térmico. Es básicamente la velocidad a la que el aire se enfría a medida que va subiendo. Y no es solo un dato curioso. Es la regla matemática que permite dibujar mapas del clima súper precisos. Y aquí está el número clave de esa regla. Quédense con este dato. En promedio, la temperatura baja 0.65 grados Celsius por cada 100 metros que subimos. Con este valor podemos calcular la temperatura en la cima de una montaña con solo saber la que hay en la base. Es una herramienta predictiva poderosísima. Miren este gráfico, porque aquí vemos justo eso en acción, pero a una escala gigantesca. Vean la línea roja en la capa de abajo, la troposfera. ¿Ven cómo cae y cae de forma constante a medida que sube la altitud? Es exactamente lo que acabamos de decir.
un recordatorio de que las reglas que leemos en un mapa son las mismas que gobiernan el aire que respiramos. Perfecto, ya sabemos leer la temperatura, pero, como decíamos, el clima es una historia de dos. Así que ahora nos toca descifrar el segundo elemento clave, la lluvia, la precipitación. Y otra vez nos enfrentamos al mismo desafío. ¿Cómo se dibuja la lluvia en un mapa? Igual que la temperatura, no es algo que tenga una forma definida en el paisaje. La solución es prácticamente la misma, solo que con otro nombre, isoyeta. Si una isoterma une puntos de igual temperatura, una isoyeta une todos los lugares que reciben la misma cantidad de lluvia, por lo general en un año. Misma lógica, diferente elemento del clima. ¡Facilísimo! Pero esperen, que la cosa se pone aún mejor. Un mapa que está bien detallado no solo nos dice cuánta lluvia cae, sino que también nos puede dar pistas sobre el tipo de lluvia. O sea, nos cuenta un poco de la historia de cómo se formó esa lluvia. Un ejemplo clásico es la lluvia frontal. Imaginen una batalla en el cielo. Una masa de aire frío, que es más densa, avanza y se mete por debajo del aire cálido, obligándolo a subir de golpe. Cuando ese aire cálido y húmedo sube, se enfría, se condensa y ¡pum!, se forman nubes enormes y lluvias súper intensas. Este diagrama lo muestra a la perfección. Bueno, llegamos al momento de la verdad. Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Entendemos las zonas del planeta. Sabemos leer las líneas de temperatura y las de lluvia. Es hora de juntar todo esto para leer la historia completa que nos cuenta un mapa climático. Porque el verdadero poder de un mapa está justo ahí, en la combinación de datos. Cuando se junta la información de la temperatura con la de la lluvia, se crea un sistema de clasificación, como un código de letras que nos describe el clima de cualquier lugar del mundo de una forma súper precisa. Y esta tabla es básicamente nuestro diccionario. Cada letra, cada símbolo significa algo muy concreto. Por ejemplo, si en un mapa vemos K', sabemos al instante que la temperatura media de ese lugar está entre los 12 y los 18 grados Celsius. No es una opinión, es un dato duro. Y el idioma se va haciendo más rico, claro. Se le añaden más letras que funcionan como adjetivos para dar más detalles. Por ejemplo, una W nos dice que llueve en verano, una S que llueve en invierno. Cada letra es una capa nueva de información. Así, un K'W es un clima templado con lluvias en verano. Increíblemente específico. Así que fíjense, hemos pasado de ver simples manchas de colores a entender un lenguaje codificado. Un sistema que traduce los procesos súper complejos de la atmósfera en símbolos que podemos leer y entender. La próxima vez que tengamos un mapa climático enfrente, lo vamos a ver con otros ojos. Ya no es solo un dibujo, es un documento que podemos interpretar. La pregunta ahora es, con estas nuevas herramientas en mano, ¿qué historia nos va a contar?